el comité GSC correspondiente al 8 de septiembre de 2017, cifras de comercio exterior en varios países, comenzando por China, también en Alemania. Tuvimos una balanza comercial un poco menos superavitaria de lo esperado. Esto mismo es lo que sucedió con China, pero de todas maneras la dinámica de las importaciones en Alemania luce relativamente positiva, y esto pues va en línea con la idea de que es el crecimiento del consumo interno el que ha soportado la muy buena dinámica del año 2017. Por otro lado, cifras de industria en Francia y en Reino Unido. En Francia, crecimiento prácticamente similar a lo que el mercado había anticipado, 3.7%, mientras que en Reino Unido el crecimiento también en línea, pero pues muy diferente a lo que ha venido ocurriendo con Francia, solamente 0.4% de aumento. Balanza comercial o déficit comercial británico continúa siendo alto, difícil de estimar cuando uno observa esta variabilidad en este indicador. El anterior mes fueron 4.5 billones de libras esterlinas en déficit. El mercado esperaba 3.2 para este mes de julio, pero fue del 2.9 billones de libras. En América Latina, datos publicados de inflación en Chile, subiendo del 1.7 al 1.9%. Recuerden lo que manifestamos durante esta semana con relación a las expectativas, más bien a los pronósticos de inflación por parte del Banco Central. Modificándolo a la baja del 2.9 al 2.4% para cierre de este año. De todas maneras, ese pronóstico está por encima del nivel actual, y lo que manifestó el Banco Central de Chile es que en caso de que continúen teniendo sorpresas inflacionarias por debajo de lo que ellos habían anticipado, podrían continuar haciendo movimientos en su política monetaria para hacerla un poco más expansiva. En los Estados Unidos va a hablar hoy Patrick Harker, presidente de la Reserva Federal, y también pues tendremos, como es usual a mediodía, la publicación de perforaciones de plataformas petroleras en los Estados Unidos. Para cierre del día, inflación en China, donde el mercado espera un incremento del 1.4 al 1.6%, y continuando con los anuncios en China, se dieron a conocer cifras de exportaciones e importaciones. Exportaciones crecieron menos de lo esperado, crecieron 5.5% frente a una expectativa del 6%, pero las importaciones sí rebasaron las expectativas, crecimiento del 13.3%. El mercado anticipaba un crecimiento de importaciones del 10%, fuerte dinámica interna. Debido a esto, pues el superávit comercial chino fue inferior a lo que se había anticipado, de 48.5 billones, el dato observado fue de 42 billones, pero el superávit comercial que sostiene China con los Estados Unidos alcanza un nuevo máximo mensual de 26.2 billones de dólares, y esto seguramente lo único que va a hacer es acrecentar las críticas por parte de la administración de Donald Trump. Con relación a Europa, funcionarios del Banco Central Europeo filtraron que, aunque en el comunicado de prensa no se mencionó nada de desmonte del plan de compras de títulos, informalmente ellos estuvieron analizando 4 alternativas. La que aparece en este momento como el escenario más factible es reducir las compras mensuales de 60 a 40 billones de euros, al mismo tiempo que fijan un plazo para mantener esa política entre unos 6 y 9 meses. Esto pues parece un cambio muy moderado de esas expectativas. El otro que nos estaba interesando era la posición alemana, y habló obviamente James Wittmann, quien es como el jefe del Bundesbank, representante de Alemania del Banco Central Europeo, y no criticó en esta ocasión de manera tan abierta la decisión del Banco Central Europeo. Manifestó que había incertidumbre sobre el patrón futuro de la inflación, pero está de acuerdo con haber postergado la decisión hasta el mes de octubre para ir desmontando esas compras de bonos. En el mercado hay altas críticas sobre la capacidad de que el Banco Central Europeo pueda efectuar de verdad esta política, teniendo en cuenta que existe una baja oferta de bonos elegibles para que pueda hacer estas compras, y dicen que esto es un problema. Básicamente está en una encrucijada, primero con poder hacer estas compras, y segundo, el fortalecimiento del euro, es decir, no puede anunciar un desmonte tan acelerado de la política monetaria, porque entonces el euro continuaría fortaleciéndose aún más, y esto tiene implicaciones en 2 escenarios: crecimiento económico vía menores exportaciones, ya lo vimos que el crecimiento de exportaciones de Alemania fue muy tímido, y número 2, de manera indirecta afecta a la inflación, importación de productos se hace más barata, y por eso la inflación también es más baja de lo que habían anticipado. Entonces esto es como el foco de política monetaria futuro, con un fortalecimiento del euro que está impidiendo que el Banco Central Europeo pueda hacer el desmonte tal y como sería aconsejable en este momento. Para cerrar, el Banco Central Europeo, y debido a su fortalecimiento de su moneda, redujo las proyecciones de inflación para el año 2018 y 2019.
Levemente sí, pero lo importante es el cambio, que se está alejando aún más de ese objetivo del 2%, y por eso es que el desmonte de la política monetaria en Europa podría ser muy lenta. Hay que continuar observando esta dinámica. Inflación del año 2018 ya no sería del 1,3 sino del 1,2, y del 2019 sería del 1,5 en vez del 1,6% que se tenía medido previamente. En los Estados Unidos, el secretario del Tesoro y el presidente de la Cámara, quien es del Partido Republicano, Paul Ryan, se mostraron muy confiados en que van a aprobar o se va a lograr aprobar la reforma tributaria para cierre de este año. Han manifestado que, si bien es cierto, la idea era reducir los impuestos a las empresas del 35 al 15%, pues va a ser difícil llegar allá, pero podrían llegar a niveles del 20%. Manifestaron que los países industrializados tienen una tasa tributaria corporativa del 22,5% y que el interés de los Estados Unidos es estar por debajo de ese nivel. Desde nuestro punto de vista, continúa siendo complicado que puedan cumplir con esas expectativas. Recuerden que a comienzo de la administración de Donald Trump manifestaron que para el mes de agosto ya tenían que haber tenido aprobada esta reforma. Ya pasamos agosto, ahora estamos mencionando que cierre del año 2017. Vemos difícil sin tener una aprobación de la reforma a la salud en este momento. En otro tema, que es el tema del techo de la deuda, no me estoy anticipando lo que vamos a hablar en temas de renta fija. Simplemente el presidente de los Estados Unidos habló con senadores demócratas para eliminar este trámite periódico que en cierta medida entorpece el funcionamiento del gobierno de los Estados Unidos y hace innecesarias estas discusiones tan frecuentes. Dice el presidente Trump que le propuso a los demócratas que buscar una alternativa diferente para no estar hablando de esto. Sin embargo, el mismo Paul Ryan, que es del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes, dice que él no está de acuerdo con que el Congreso pierda esta facultad de estar discutiendo el límite de la deuda que puede acarrear el gobierno o que puede contraer el gobierno. Por lo tanto, dentro del mismo Partido Republicano están en contra de esa iniciativa del presidente Trump. Y en América Latina nos ha llamado la atención varios anuncios en Venezuela. El primero de ellos tiene que ver con los datos de inflación, una medición que hace los partidos de la oposición que dominan el Parlamento, que pues en este momento con esa asamblea constituyente no sirve para prácticamente nada. Ese movimiento de oposición calcula la inflación acumulada hasta agosto de 2017 en un 366%. La administración de Maduro acaba de anunciar un incremento del salario mínimo del 40%, es decir, que este incremento del salario mínimo no sirve para nada. Y más bien nos deja la duda de si al interior de Venezuela van a tener que hacer un cambio hacia una moneda que por lo menos tenga una estabilidad en su valor. Probablemente pues no sea el dólar por el propio orgullo del movimiento chavista, pero hay que estar haciendo seguimiento si sería la primera economía en el mundo que acoja el yuan como moneda de cambio interno o eventualmente el rublo ruso. En anuncios obviamente no oficiales, el dólar en el mercado negro ya alcanzó la cotización de 20.000 bolívares en la última referencia que se tiene. Por otro lado, la ex fiscal o la fiscal destituida, Elisa Ortega, había manifestado que un funcionario muy fuerte del gobierno de Maduro, es decir, Diosdado Cabello, había recibido por parte de Odebrecht $100 millones en sobornos. La compañía Odebrecht manifestó que esto no había sido así, pero pues bueno, esto es algo que no sería del todo raro, teniendo en cuenta que Diosdado Cabello es el verdadero hombre fuerte en la administración actualmente. El ministro de Petróleo de Venezuela está de gira por países productores para tratar de hacer entrar como en razón los impactos fiscales que tienen esos recortes de producción. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, esto es más una manifestación de todo político, porque con acuerdo o sin acuerdo de la OPEP, debido a los bajos niveles de inversión en Venezuela, la producción de este país de todas maneras habría caído en la misma magnitud. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Bien, esta mañana podemos observar un mapa principalmente rojo en Estados Unidos, México, también en Europa. Las noticias que están relacionadas con el huracán Irma continúan golpeando los mercados a medida que se está provocando una evacuación de cerca de unas 650.000 personas en Estados Unidos. Ustedes pueden observar cómo este huracán pues ha sido degradado a categoría 4. Se prevé que durante este fin de semana, y esta es la trayectoria pues ya establecida y fija, la línea totalmente o continua de color rojo que pueden observar en este mapa, pues prácticamente llegará al área de Miami durante este próximo fin de semana.
También pues se dio a conocer esta madrugada que ocurrió un terremoto en México, en la zona de Chiapas, un terremoto de cerca de 8.2 en la escala de Richter, algo que no se observaba en los últimos 100 años. Por esa razón, pues los impactos económicos de estas dos catástrofes pues se están empezando a medir. De manera inicial se ha dado a conocer que las refinerías de Pemex en México pues no han sido afectadas, las acciones, los activos de esta compañía, los bonos de esta compañía que se transan en el mercado estadounidense pues de manera inicial no se han golpeado. Tampoco ha sufrido gran pérdida las acciones del BVA en España, matriz del banco más grande, tal vez uno de los bancos más grandes en México, el BVA Bancomer, estaban retrocediendo tan solo cerca de 0.23%. De todas maneras, pues al margen de estos dos impactos o de estos eventos naturales, pues el mercado continúa muy pendiente. El día de mañana posiblemente Pyongyang podría lanzar o realizar la prueba de misiles de la cual ha venido hablando durante las últimas jornadas. Estados Unidos pues estaría preparando nuevas sanciones económicas para otras compañías que realizan negocios con Corea del Norte. Estos anuncios se podrían dar a conocer la próxima semana. Y para terminar, pues las noticias naturales que están afectando los precios de las acciones en Estados Unidos, pues también se dio a conocer esta mañana un nuevo ataque cibernético a la compañía Equifax. Esta compañía está dedicada a llevar el récord crediticio de los ciudadanos en Estados Unidos. Se estima que cerca de 143 millones de personas han sido afectadas en su información. Esta información pues es básicamente la información básica como nombres, direcciones, números de seguridad social, pero también algunos números de tarjetas de crédito. Los impactos económicos entonces ahí aún no han sido establecidos, pero también se dio a conocer que hace un par de meses o semanas mejor, algunos ejecutivos de esta compañía que está dedicada, como les recuerdo, a llevar ese récord de información, habrían vendido acciones de la misma. Esta compañía en la mañana de hoy pues estaba cayendo cerca de un 12% antes de la apertura de mercado en Estados Unidos. La acción el día de ayer estaba transando sobre los $143. Ustedes pueden ver en este momento en el premercado que estamos observando en tiempo real, la acción se desploma a los $118.66. Desafortunadamente el hecho de que algunos ejecutivos de esta compañía hayan vendido con antelación acciones de la misma, pues pone en duda el manejo corporativo que le estaba dando la misma a la seguridad de la información financiera de los ciudadanos en Estados Unidos. Las acciones en Estados Unidos, o los futuros mejor, pues a raíz de estas noticias que estoy mencionando, pues se están retrocediendo esta mañana. Ustedes pueden ver el índice o el mercado de futuros está a las 8:34 de la mañana, hora central del este, está transándose sobre los 2.450 puntos, y aunque aún se mantiene sobre esta zona que hemos venido analizando durante toda la semana en los 2.450, 2.470 puntos, estas dos noticias sumado a un potencial lanzamiento el fin de semana por parte de Pyongyang, pues podrían entonces generar nuevamente algo de volatilidad la próxima semana. Por esa razón, pues algunas recomendaciones de moderación de posiciones creemos que sería lo más aconsejable para nuestros inversionistas durante este fin de semana. Si hay acciones o posiciones con algo de utilidad, sería bueno tomarlas, ya que podríamos enfrentar una siguiente semana con alta volatilidad, porque ya tendríamos los efectos económicos un poco más claros de la tormenta Irma. Les recuerdo que también hay una alerta de tsunami en toda la zona de México, que tampoco se sabe pues cuál va a ser ese impacto económico, y por esta razón pues recomendamos moderar las posiciones largas, por lo menos por ahora. En el mercado mundial de divisas, el dólar continúa perdiendo terreno contra las principales monedas.
Ya hemos escuchado en varias oportunidades esa moderación en los comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal que hacen que los inversionistas pues reduzcan sus posiciones en dólares y no apuesten pues a unas tasas de interés un poco más altas para el próximo año. Y sumado a esto pues todas estas noticias que impactarían la economía de Estados Unidos durante los próximos meses pues tampoco son una noticia favorable para el desempeño del dólar, por lo menos en el corto plazo. Por esa razón, monedas como libra esterlina, yen japonés, ustedes lo pueden ver en la parte superior, prácticamente todas las monedas fuertes ganándole terreno al dólar. Al margen de esto, pues también hay una noticia que podría empezar a ser relevante en cuanto a una posible vinculación o indexación mejor de la moneda de nuestro país vecino Venezuela a alguna otra moneda diferente al dólar. Cuando uno trata de observar las monedas que más se vinculan o las más populares, las que más se vinculan a otras monedas diferentes al dólar o que se fijan o se indexan a otras monedas. Ustedes pueden observar aquí monedas como países de Bahamas, Barbados, prácticamente aquí muchas están vinculadas al dólar, pero también podemos ver algunas que se vinculan o se han indexado mejor al euro, que es otra moneda popular. Tal vez sería una opción que tomaría Venezuela. De todas maneras, ellos están mencionando que empezarán conversaciones con inversionistas internacionales. Pues hasta la fecha ninguna moneda de países con economías débiles se ha vinculado a un país como Japón, que es una alternativa que estaba analizando Daniel más en horas de la madrugada, pero de todas maneras simplemente mostrarles aquí cómo estos países que tienen economías muy débiles generalmente vinculan su moneda a monedas como el dólar en primer lugar y al euro en segundo lugar. El mercado mundial de petróleo, continuamos observando esa tendencia alcista, tendencia que fue alertada ya desde el pasado 5 de septiembre en la zona de los 47,40 dólares el barril. Ustedes pueden observar cómo el precio del crudo transa ahora nuevamente sobre esa zona de la que hemos venido mencionando, ingresando a esa zona de los 49 dólares el barril. Pensamos o continuamos pensando en esa estabilización entre los 49 y 51 dólares el barril en el corto plazo. Ya pues las noticias del terremoto dan digamos un aliciente al mercado de crudo, por cuanto por ahora no se han dado a conocer noticias de impactos fuertes en las refinerías en México. Y les recuerdo pues estar muy atentos este fin de semana a cualquier noticia fundamental o noticia relevante relacionada con el huracán Irma. Gracias, Agustín. Con relación a los mercados de renta fija, y si bien es cierto, hoy estamos viendo incrementos en las tasas de negociación frente al cierre de ayer, cuando hacemos la comparación frente al mismo momento del día de ayer, las tasas de los tesoros a 10 años están por debajo de ese nivel. Ayer a esta misma hora estaban en niveles del 2.08, hoy están a niveles del 2.06%. Con relación pues a los últimos anuncios, nos llama la atención obviamente esto que hizo el Banco Central Europeo el día de ayer, y hoy ustedes están observando con relación a ese Banco Central, a los títulos negociados en Europa, un incremento en las tasas de negociación. Los titulares de prensa muestran que las tasas están descendiendo, pero pues aquí lo que estamos viendo es un fuerte repunte sobre todo de lo que es la periferia, Portugal, España, Italia. Ustedes están observando incrementos de 6 o más puntos básicos frente a lo que se estuvo registrando el día de ayer. Probablemente el tema de un desmonte un poco más gradual de lo que el mercado había anticipado del plan de estímulo monetario está influyendo en esta reversión el día de hoy. Otro tema bien relevante tiene que ver con que hoy se va a votar en los Estados Unidos en el Congreso una ayuda que van a recibir los damnificados de todos estos fenómenos naturales en los Estados Unidos. La solicitud de fondos parece un poco insuficiente teniendo en cuenta los cálculos de los daños que estarían cifrados en más de 100 billones de dólares por cada uno de estos dos fenómenos, Harvey e Irma. Lo que está hablando el Congreso de los Estados Unidos son cerca de 15 billones de recursos, es decir, si yo sumara Harvey e Irma, estoy hablando de cerca de un 10% del impacto o de los costos generados por estos dos desastres naturales.
De todas maneras, lo relevante es que va a haber otras discusiones con relación a la elevación del techo de la deuda que le daría oxígeno a la administración de Trump hasta el 8 de diciembre para tener una nueva discusión en ese momento. Recuerden lo que mencionamos al comienzo de este comité, de lo que había mencionado o lo que estaba hablando Donald Trump con miembros del Partido Demócrata para que el Congreso no tenga que estar reuniéndose a cada rato por relación al techo de la deuda y más bien darle algo más de autonomía al gobierno, algo que los mismos republicanos en cabeza de Paul Ryan no están de acuerdo. Por otro lado, el presidente de la Reserva de Nueva York habló y para hacer como una explicación de cómo son estas posturas, este presidente William Dudley había manifestado insistentemente en que esperaba un nuevo incremento de tasa este año. Si bien es cierto, en sus declaraciones del día de ayer manifestó nuevamente que él continuaba viendo que había que hacer alzas graduales de tasas. En esta ocasión no se comprometió con hacerlas este año y eso fue entendido por el mercado como una moderación de su discurso. También hablaron otros miembros de la Reserva Federal, ya habíamos anticipado el día de ayer que eran miembros con corte alcista en tasas de interés como Loretta Mester y Esther George. En el caso de Esther George, manifestó que seguía siendo partidaria de hacer ajustes a la tasa de referencia o hacer incrementos graduales. Por lo tanto, pues para destacar el día de ayer, el mercado está asimilando que el presidente de la Reserva de Nueva York moderó un poco su discurso y eso en cierta medida me está explicando por qué ahora para el mes de diciembre solo tengo una probabilidad de incremento de tasa del 25%. Hace 2 semanas, si ustedes revisaban, estas cifras eran cercanas a un 40%. Por lo tanto, lo que está haciendo el mercado actualmente es reduciendo aún más esa expectativa de ajustes para este año. Como manifestamos la semana pasada, el siguiente incremento de tasa no lo ven sino hasta mediados del año 2018 y probablemente con lo que viene ocurriendo han continuado ajustando esa expectativa a la baja. Y para finalizar, una firma de inversión en los Estados Unidos, Marathon, manifestó que esperaba que el gobierno venezolano entrara en default en el año 2018. Recuerden que el mercado viene esperando este evento desde hace cerca de 2 años, no ha venido sucediendo, pero pues poco a poco vemos que las alternativas de financiamiento son más difíciles. El gobierno de Maduro, la administración Maduro y de Diosdado Cabello han manifestado que podría evitar ya el dólar como moneda de pago internacional y que buscarían otras alternativas como los yuanes. Por eso manifestábamos al comienzo de este comité que podrían incluso considerar la posibilidad de tener una moneda diferente al bolívar fuerte como moneda de cambio interno en Venezuela, teniendo en cuenta pues que cada vez vale menos su propia moneda. Hasta aquí el reporte internacional. Los dejamos con el informe Colombia, donde Natalia hablará de temas corporativos. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Natalia. Buenos días para todos. El día de hoy no noticias corporativas, pero iniciamos entonces con el análisis técnico del mercado local. Como veremos, el índice Colcap se mantiene sobre los 1.500 puntos. Como ya lo hemos venido observando durante el corrido de la semana, se ha mantenido por encima de este nivel, con una valorización de más del 1%. Por el momento, esperamos que para la jornada de hoy, lo que sería la próxima semana, se mantenga dentro del rango de negociación entre los 1.500 a los 1.510 puntos. Por el día de hoy esperaríamos baja volatilidad por las recientes noticias de la región, pero que se mantenga entonces lo que sería el índice por encima de los 1.500 puntos. Pasando ahora con el análisis de la acción de Nexa. La misma registró variación alguna en la jornada de ayer. Vemos cómo se han dado las primeras señales de un posible descanso del movimiento al alza que inició a mediados del mes de marzo, con una valorización que ya lleva más del 13%, por lo cual este podría ser un primer nivel para una toma de utilidades, dado que se está estabilizando recientemente, pero recordamos nuestra recomendación de compra con un precio objetivo sobre los 28.000 pesos. Y finalmente la acción de Canacol registró una de las peores jornadas, retrocediendo un 2,8%. Como vemos, se han dado primeras señales también de posible agotamiento después de que el indicador marcó nuestra señal de posible cambio para finales de julio, por lo cual la acción se ha mantenido cerca a los 9.800 pesos. Y sería entonces prudente monitorear lo que es el soporte técnico de los 9.500 pesos para considerar un posible cambio de tendencia
o si es probable entonces un rebote al alza que conduzca la acción una vez más hacia los 10.000 pesos. Y en el peso colombiano, en la jornada de esta mañana durante la apertura de esta mañana, alcanzamos a visitar la zona de mínimos en los 2.905 pesos, continuando con esa tendencia bajista que fue alertada ya desde el pasado 1 de septiembre en los 2.935 pesos. Para la mañana de hoy, aunque estamos experimentando algo de ataques a la zona de control en los 2.916, no deberíamos experimentar algún cambio de tendencia relevante si el tipo de cambio no lograra consolidarse arriba de la zona de los 2.920 pesos por dólar. El mercado de deuda pública, los títulos de tesorería continúan también presentando ese desempeño favorable que fue anunciado ya desde el pasado 7 de septiembre en la zona de los 6.33%. Les recuerdo que el día de ayer habíamos graficado esta zona de soporte o esta línea de soporte donde estábamos hablando de la posibilidad de ir a visitar esta zona de 6.25%. Zona en la cual de manera inicial sería ideal tomar algo de utilidades para los clientes inversionistas que siguieron esta recomendación de compra. En la mañana de hoy, aunque técnicamente podrían experimentarse aún más bajadas en la tasa de interés, hay que tener cuidado con cualquier visita por la zona o arriba de la zona del 6.28, 6.29, donde de manera intradiaria podría presentarse un cambio de tendencia. Aquí damos por terminado el comité del día de hoy. Conectarse todos los días a las 8 de la mañana por Facebook y Twitter. Les deseamos un feliz fin de semana para todos.